Presentamos la primera temporada de YPO Cast México, el podcast que cuenta las mejores historias de los líderes de YPO México. En este cuarto episodio hablaremos del emprendimiento puro, de cómo convertir tu negocio local en global, literal, del rancho al mundo. Y tendremos la enorme oportunidad de entender cómo la paz mental y la meditación pueden ser el centro también de tu estrategia de negocios. Y mucho, mucho más. En un capítulo que nunca vas a olvidar, te presentamos de YPO Gold Bajío al gran Roberto Cummings. Que lo disfrutes. He hecho platillos extraordinarios, pero nunca guardo la receta. Y mis amigos dicen, ¿por qué no la guardo? Digo, pues porque cada día es como una pintura nueva, ¿no? Hay que ser creativo, hacer cosas diferentes. Vamos a decir que en 1990 arranca la historia de Grupo San Jacinto. En el rancho de mi papá había la casita, una oficina a un lado y en medio había una cochera para 2 carros. Y en la cochera puse unos plásticos, una caso para hacer chicharrón, un fogón abajo. Y así es como empecé a hacer mis primeros quesos en la cochera de la casa del rancho. Una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, aunque se oiga muy raro, fue ese divorcio, ¿no? Porque me llevó a unos lugares diferentes y la persona que hoy soy, pues me gusta mucho más que aquella que estuvo, ¿no? Una parte fundamental el trabajo en esto, la visualización de lo que quieres y la confianza en que si realmente lo quieres, lo logras, ¿no? Todo es nomás decidir. Yo sería muy injusto que le dijera a mis hijos, vénganse a vivir lo que yo hice en lugar de anda, corre con tus sueños y tus objetivos, ¿no? Muchas veces estamos esperando que nos llegue la felicidad sin saber qué es siquiera la felicidad, ¿no? Te esperamos cada 15 días. Nos puedes seguir en los canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok de YPO México para escuchar este y todos nuestros episodios. Este episodio de YPO Podcast México es presentado por London Consulting Group, firma global especializada en eficiencia operativa y rentabilidad. Su enfoque en optimización genera un retorno promedio de 5-1. Conoce más en www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, CEO en México, en luis.ortiz@londoncg.com. Hola, bienvenidos a YPO Cast México, una iniciativa de YPO a nivel nacional que está hecha para conocernos mejor entre YPOers. Un podcast para poder tener aquí YPOers ejemplares por las escenas o los episodios de su vida que todos tenemos, pero que algunos tienen que contarlo, porque aprendemos más de nosotros, los YPOers, como seres humanos. Y es por eso que hoy traemos en nuestra primera temporada un episodio más de YPO Cast México. Soy Sergio Fonseca. Ya he estado en YPO, ahora estoy en YPO Gold México y he estado en YPO por 23 años, desde el 2002, después de unos años de muchas décadas de vida corporativa en empresas globales. Hoy, honorablemente, soy profesor del IPADE y estoy aquí para compartir con Renato Abramovich esta experiencia. Renato, bienvenido otra vez. Muchas gracias, un gusto. Roberto e Sérgio. Mi nombre es Renato Abramovich, llevo 10 años con YPO, ya estuve en México, 2014-17, después Perú, Brasil, y hace 6 meses regresé al capítulo Gold de México, y hoy estoy en México manejando una empresa textil de mexicanos. Así que muy feliz de estar acá, y hoy tenemos el honor de estar con un YPOer también, Roberto Cummings, de Bajío, Aguascalientes. Roberto tiene una historia muy linda que va a platicar con nosotros hoy. Trabaja en la industria alimentaria, fundador del Grupo San Jacinto. Es un ingeniero agrónomo de TEC de Monterrey, tiene su posgrado de IPADE y bueno, un montón de otras cosas que seguro nos va a platicar. Roberto, muy bienvenido. Es un placer tenerlo acá con nosotros para esta charla súper interesante que estoy seguro que va a agradar a muchísima gente que va a escuchar. Bienvenido, Roberto. Gracias, Sergio. Gracias, Renato. Pues con mucho gusto y un placer de compartir. Llevo 10 años, también ya estoy en Gold, pero llevo 10 años en YPO y realmente en el Bajío no hemos distinguido tanto la parte de Gold, entonces seguimos en el mismo grupo general. Muy un bien. placer a divertirnos. Muy bien, Bienvenido. muchísimas gracias, bienvenido y gracias por venir a Ciudad de México, ¿no? Para hacer esa grabación. Así que te felicito y te agradezco mucho. Roberto, normalmente nosotros empezamos por la origen, ¿no? De dónde venimos, nuestras raíces, historia personal. Si quieres, platícanos un poco sobre quién es Roberto, ¿no? Y un poco de tu historia personal. Bien, pues soy nacido en la ciudad de Aguascalientes, nací en 1968, hijo de Víctor Cummings, pero más conocido en los medios como Paquín, y mi mamá Emma. Somos 3 hermanos, yo soy el pequeño.
Y nos llevamos 3 años cada uno, Víctor el mayor, luego Emma mi hermana y yo. Y bueno, pues toda mi vida viviendo prácticamente en Aguascalientes. Mi papá dedicado a la parte agropecuaria, producción de leche principalmente, y él fue fundador de una serie de negocios derivados de la leche. En primero Leche San Marcos, él fue de los fundadores y presidente del consejo durante muchos años. Después, pues como todos los rancheros, hizo la grilla y entonces hizo una fábrica de helados Barry, que después se la vendió a Holanda y después Holanda a Unilever. Y después volvió a poner una pasteurizadora, Leche de Lisa, en Aguascalientes. Y acabó vendiéndola esa empresa, con otros socios, acabaron vendiéndola a San Marcos. Y ya después ya se cansó. Pero bueno, fue parte de mi enseñanza pues la raíz de la producción de leche, y en segundo, pues el empuje empresarial o esa cosquillita. Y bueno, pues soy un fanático de la cocina, me fascina cocinar, me considero buen cocinero. Me gusta mucho ser creativo, inventar cosas diferentes. Ahora, he hecho platillos extraordinarios, pero nunca guardo la receta. Y mis amigos dicen, ¿por qué no la guardas? Digo, pues porque cada día es como una pintura nueva, ¿no? Ajá. Hay que ser creativo, hacer cosas diferentes. Y bueno, pues yo soy ingeniero agrónomo y con mi referencia del gusto por la cocina y una oportunidad, digo, la verdad es que desde los, yo creo que 13, 14 años empecé a trabajar, que vendiendo ropa de la casa en la línea de fuego y vendiendo la lámpara y todo lo que salía de desperdicio, todo se vendía. Renté un rancho y sembré sorgo y a las 5 de la mañana me iba. Y no lo digo así como para que digan qué trabajador, era un espíritu que yo tenía de hacer cosas y de tener para poder salir con los amigos, salir con la novia. Entonces, bueno, siempre como que hice cosas, y estando en la universidad todavía fue que abrí una tienda de delicatessen, Aguascalientes, desde luego. No sé si ya esté preparado, pero en ese entonces definitivamente no estaba. Y compraba yo unas carnes frías aquí de la Ciudad de México y unas pastas hechas a mano y unas mermeladas de pétalos de rosa y bueno, una cosa así un poco folclórica y extravagante para el pueblo. Y pues la verdad es que no nos fue muy bien, ¿no? Porque pues buscaban, es una cultura, la de Aguascalientes, un poquito más austera. Pero ahí empecé a hacer los quesos para poder producir para la tienda, ¿no? Y de ahí empecé a agarrar clientes y de ahí vamos a decir que en 1990 arranca la historia de Grupo San Jacinto. ¿En las instalaciones de lo que hacía tu papá? ¿Ahí empezaste a hacer los quesos? ¿O? En el rancho de mi papá había la casita, una oficina a un lado y en medio había una cochera para 2 carros. Y en la cochera puse unos plásticos, una caso para hacer chicharrón, un fogón abajo. Y así es como empecé a hacer mis primeros quesos en la cochera de la casa del rancho. Muy bien. Bueno, buenísimo. Sigue platicándonos un poco. A mí me gustaría llegar a qué partes de la historia de tu vida pensarías que te han marcado para que hoy seas quien eres, para la vida que vives hoy. Esa historia de infancia, esa historia de haber trabajado desde chico, esto que acabas de platicar. Platícanos un poquito más a profundidad. ¿Hubo algo ahí que te haya marcado? Mira, si me lo hubieras preguntado hace 30 años, pues no sabría decir esa parte de mi infancia. Te lo puedo decir porque viví un divorcio donde no tuve familia, pero fue algo muy trascendente en mi vida, porque de ahí empecé a tomar una determinación diferente, aprendí mucho y entonces desde luego que una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, aunque se oiga muy raro, fue ese divorcio, ¿no? Porque me llevó a unos lugares diferentes y la persona que hoy soy, pues me gusta mucho más que aquella que estuvo, ¿no? Y a través de este aprendizaje, por decirlo así, pues descubrí que fui un niño amado por parte de mi mamá, un niño abandonado de alguna manera por parte de mi papá porque trabajaba muchísimo, y un niño sobreprotegido, que también ahora que lo estudio o que lo sé, pues una sobreprotección es también muy violenta para un ser humano. Entonces, bueno, fue una mezcla de amor, mucho deporte. O sea, yo fui campeón nacional a los 13 años en natación. Y bueno, pues se puede decir que mis primeros 15 años, 13 años fue amor, diversión, deporte, disciplina. Y después me rebelé
O sea, ya después me cansé al ser el más chico de mis hermanos desertaron de la natación y a mí me quiso traer Nelson Vargas a México de chiquito y mi mamá dijo, por ningún motivo dejo a mi bebé que se me vaya del nido, ¿no? Y digo, yo la verdad es que qué bueno, o sea, hubiera sido fatal haberme venido por un deporte que inclusive pues no es ni tan trascendente a nivel nacional, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es alguna parte de mi historia, de esa juventud, ¿no? O sea, la parte como me fui formando, el trabajo, creo que siempre me gustó escuchar cuando la gente adulta me decía, no, hombre, tu papá es muy trabajador. Y entonces me queda muy grabado, pues, que era una persona muy honesta, muy trabajadora, y esos son valores y principios que aunque se van perfeccionando, porque hay cosas que yo creía que estaban muy bien y después fui descubriendo que no era cierto que estaban tan bien. Digo, hablo como un pago de seguro social o pago de impuestos, cómo tienes a tu gente. Pues nunca lo veía hasta que en esta vida presente, la verdad es que no para nada es como era antes, ¿no? Si no era como era antes porque así se acostumbraba o porque realmente se descuidaba esa parte, no lo sé, pero en eso sí soy diferente. Pero los valores del trabajo y la honestidad pues siguen estando muy presentes en mi vida. Ok. Y tú hablaste como 2 o 3 veces el tema de ser el hijo más menor, ¿no? Más joven, ¿no? Un poco de sobreprotección. ¿Cómo te marcaste eso? Porque me pareció algo importante dentro de tu trayectoria, ¿no? ¿Qué impacto que tuvo esta percepción posterior, ¿no? Porque claro, cuando estaba ahí no lo había. Digo, hay muchos estudios del que es el mayor y el que es el más chico y el sándwich y marca tu personalidad como tu nombre también y tener el mismo nombre que mi abuelo, que era Roberto, y tener el mío, y un tío muere cuando a mí me engendraron. Entonces, bueno, pues hay las fechas y él se llamaba Roberto. Entonces, tanto el nombre como la parte en qué lugar estás en tu familia, creo que marca. A mí en lo particular, toda mi vida en Aguascalientes me decían el Bebo. Y todavía nos sorprendemos o me sorprendo cuando vemos a gente mayor que, hola Bebo, y me saludan así. Inclusive hay amigos que ya no frecuento mucho, claro, y me ven de hace muchos años y, ¿qué hubo, Bebo? ¿Cómo estás? Y era algo que a mí me costó mucho trabajo. O sea, confieso que no me gustaba. Me hacían sentir chiquito, me hacían sentir inferior, ¿no? Como el bebé. Y después que trabajé mucho mis temas de emociones, y no porque estuviera tan mal, pues, pero me dediqué mucho después de mi divorcio a aprender la inteligencia emocional, a aprender más de mí mismo, y me di cuenta que eso había afectado mucho en mi vida, ¿no? Entonces, cuando llegó la otra etapa de mi vida, me acuerdo... ¿Puedo preguntar de qué edad tenías cuando pasó esta transformación o esta transición? O sea, tu divorcio y este trabajo interior que estás platicando, ¿qué edad tenías? Sí. Mira, es muy chistoso porque siempre fui una gente muy disciplinada. Te voy a dar una platiquita antes y luego te digo la respuesta. Voy a estar esperando la respuesta. Fue siempre muy disciplinado y yo, si quedaba llegar a la 1:30 con mi papá, llegaba a la 1:30 y mi papá era muy preocupón, o sea, siempre estaba al pendiente de que llegáramos, ¿no? Y yo veía que mi hermano no llegaba y mi papá se ponía muy mal y digo, no, pues no es justo, entonces lo hago así. Y algún día, bueno, siempre pensé que yo me iba a casar a los 28 años o siempre me prometí. Creencias que te haces, promesas que te haces, y al final del día pues me casé un mes antes de cumplir los 28. Puntualito. Sí. Y pues, un mes antes, o sea, salvé la campana para cumplir la promesa. Y posteriormente, después de 2 años, me divorcio. Y entonces como a los 31 años fue la época de mi vida donde hubo esa transición de conocerme más, ¿no? Un autoconocimiento, una superación. Yo creo que el tema de tener metas mucho más claras en la vida, tener una visión hacia dónde vas. Digo, no nomás para el negocio es importante tener una visión y una misión, ¿no? Claro. Y para mí en ese momento se empezaron a dar este tipo de conocimientos que me llevaron a tener al nuevo Roberto enfocado en los objetivos que se quiere lograr, tener claridad, ¿no? O sea, eso para mí siempre ha sido muy, bueno, no siempre, pero después de esta etapa y más ahora, me queda muy, muy claro que una trascendencia va más allá de la casualidad, ¿no? O sea, muchas veces dicen, el que hace las cosas bien tiene buena suerte. Bueno, pues es un dicho, ¿no? Pero sí, sin embargo, creo yo que este tema de las creencias que te haces como ser humano, las promesas, tus limitantes psicológicas, para mí ha sido un camino a partir de ahí de romper domos emocionales, que le llamo yo,
Porque lo he visto, o sea, me acuerdo mucho cuando fui a un encuentro de YPO en Sudamérica, en Colombia, y fue la primera vez que yo fui solo. O sea, iba a ir mi señora conmigo, pero no nos pudimos coordinar y ellos llegaron, ella y mi hijo mayor llegaron unos días después. Pero el evento yo lo viví solo y sin nada de mis amigos ni de Bajío, ni de Foro, ni de nada. Yo me aventé a ir solo, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo veía a la gente y me impactaban mucho. O sea, yo me sentía muy chiquito. Uhum. Y decía, no, wow. Ya que platicabas con ellos y los conocías un poquito más, pues como que rompías ese paradigma, ¿no? Pero esa inseguridad que yo tenía todavía hace 10, 12 años, digo, con mucha mejora, pero he ido evolucionando. Y para mí es un ejercicio que llamo el rompimiento de domos, de los domos que existen en mi creencia emocional. Uhum. Y que me han llevado a poder avanzar, ¿no? O sea, el tema de pues, la fábrica que hoy que estamos trabajando, que maneja 10,000 litros por hora en su ritmo, en marzo abrimos la que vamos a trabajar a 35,000 litros por hora. Y si tú me hubieras dicho hace 30 años, ¿tú crees que puedas manejar una pipa de leche de 35,000 litros por hora? No, pues claro que no, ¿va? Pero, sin embargo, hoy se puede porque pues, tuve que romper creencias y limitantes emocionales, ¿no? Entonces, para mí ha sido una parte fundamental el trabajo en esto, la visualización de lo que quieres y la confianza en que si realmente lo quieres, lo logras, ¿no? Todo es nomás decidirte. Impactante respuesta de algo que te puede marcar en la vida, Sí. Desde muy, muy chico, y que lo vas digiriendo durante la vida y lo vas trabajando, ¿verdad? Claro. Impactante respuesta. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Y Roberto, o sea, es impresionante, ¿no? Como comentas de empezar una empresa, ¿no? En la cochera, ¿no? Poniendo un plástico y de repente tener un de los líderes, ¿no? En el mercado de quesos, ¿no? En México. Seguro tuviste muchísimos ups and downs, problemas y desafíos. Cuéntanos alguno que te marcó, así, en la trayectoria profesional, uno que así, híjole, la hice, ¿no? O sea, hay uno que me encanta y a mi esposa le encanta más. Había nacido ya nuestro tercer hijo y yo tengo una sociedad con mi hermano en una granja de pollos. Y en ese entonces, pues lo que generaba esa parcería de pollos, pues es lo que me generaba mi ingreso para poder mantener a la familia y me sobraba para ponerle un poquito más al negocio. Pero cuando ya teníamos al tercer hijo y los pañales y la leche y el compromiso, llegó un momento donde le comenté a mi señora, ¿sabes qué? Se me hace que voy a cerrar la fábrica de quesos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Dije, pues no sé, iré a ser empleado a ver qué hago, pero no puedo estar metiendo el dinero bueno al malo. O sea, es muy complicado porque el compromiso, pues ya no soy yo solo, ¿no? Ya son 3 mis chiquitos y tú y el futuro. Y me dijo, no te rajes, o sea, échale ganas, vamos viendo cómo le hacemos y hay que tener fe y las cosas van a salir bien. Y pues mágicamente las cosas empezaron a salir diferente. Y hoy, bueno, sigo con esa granja de pollos y pues mi vida sería muy diferente. O sea, no podría ser YPO. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pero eso marcó, sin duda, es una historia qué bonito. Y sin duda una historia de éxito, porque hoy tienes pues ese conjunto, ¿no? De negocios, sí, que es la granja de la que platicas y todo lo que tiene que ver con quesos. Platícanos algún fracaso que hayas tenido. Bueno, puedes platicar 3 si quieres, pero solo porque creemos que todos, para ser YPOers, para tener este éxito, tienes que haber pasado, decías ups and downs, ¿no? Le llamaba Renato. Sí. Debe haber habido alguno importante que quizás quieras compartir. Me vas a ver muy mal y voy a pedir una disculpa a todos los que nos escuchan, porque por mi forma de ser, nunca veo un fracaso en mi vida. Y se va a ver muy de libro y del IPADE, entonces siempre veo una oportunidad. Pues ¿cuántas oportunidades tienes, compadre? No, o sea, lo que voy es que realmente sí ha habido momentos difíciles. Fracaso, pues realmente te puedo decir que pusimos una granja de puercos que yo no administraba, yo no estuve ni tan involucrado, fui un inversionista con un amigo y con mi hermano. Y pues se puso en algún año muy difícil el precio del cerdo y decidieron cerrarla. Y bueno, pues entonces se puede considerar un fracaso, pero fue realmente una enseñanza de un negocio diferente.
Ahorita tenemos un agroparque que llevamos 10 años que lo hicimos y no hemos vendido, pero realmente para mí es una inversión y pues, largo plazo y soy paciente. Entonces, ¿dónde no me ha ido bien? No, pues muchas veces no me ha ido tan bien como esperaba, pero realmente nunca he sentido así como una marca de claro, pues tienes que sentir el que baje el agua para ver las piedras en un río, ¿no? Puede ser que sí le hemos visto difícil que baje el agua y ves las piedras en un río. Digo, historias, cuando empecé la empresa, pues para no pagar la leche, o sea, de no tener dinero, la liquidez y préstame al banco, dame un crédito. Hay una anécdota, una historia que realmente la tengo muy marcada porque yo al principio le compraba la leche a mi papá. Como ganadero él vendía Danone, pero Danone estaba de acuerdo conmigo en, pues sí le vamos ayudando y le compramos, lo dejamos que agarre poquita leche de su papá, hasta el día que me acabé la leche de mi papá. Y entonces otro establo me empezó a vender la leche y no ajustaba y una señora que era mi asistente o pues, mi secretaria o como queramos llamarlo, porque éramos la señora, el de ventas y yo, éramos más los que hacíamos el queso. Y el señor decía, bueno, mire, usted deme para la rayita y con eso de la rayita yo ya la libro para pagar a los empleados, y ahí lo más urgente, y después me paga. Y un día me mandó a hablar a su rancho y me dijo, don Roberto, fíjese que ya no le voy a vender mi leche. Y yo creo que me puse muy descolorido, me puse muy mal, porque me dijo, pásale a la casa, ¿no quiere un tequilita? Le dije, no, a ver, ahorita mejor platíqueme. Dijo, no, mire, es que yo tenía mis ahorros en Estados Unidos y para aguantarlo, pues fui trayendo ese dinerito para México y pues ya no le voy a vender mi leche. Entonces, pues no se preocupe, vamos aquí al pueblito a ver cuánto da el dólar, lo que me debe lo traducimos a dólares y ahora que le llegue el crédito me paga el dinerito. Y sí, efectivamente, al mes, quizás no pasó del mes que le pagué su dinerito, pero fue una experiencia muy fuerte, o sea, de ya ocupar la leche y no tener la liquidez y esa planeación financiera. Híjole, o sea, fue una historia bien fuerte, ¿no? O sea, que realmente la emoción. Y después de muchos años busqué al señor, oye, véndame otra vez la leche. Y digo, la verdad es que no me tomó de vacilada, pero por decir, si la leche en ese entonces estaba a 5 pesos, me dijo, sí, se la vendo 8 pesos. Entonces le dije, no, ya entendí que no me la quiere vender, pero hoy me la vende, volvió, y uno de sus hijos también me vende su leche. Entonces, bueno, pues estamos felices de Déjame profundizar un poco, porque empezaste diciendo que los fracasos eran oportunidades y aquí te brotó de un problema, te brotó una oportunidad. Sí. ¿Qué piensas tú? ¿Tenías que haber pasado por eso? O sea, nosotros YPOers tenemos que pasar por situaciones así para que broten las oportunidades y salgamos adelante. ¿Cómo ves tú esa parte de la vida? Mira, yo soy un filósofo de la vida. Para mí, nada pasa porque sí, todo tiene un para qué. Y si te quedas en lo malo, en lugar de ver el realmente para qué, entonces, ¿cuál es tu perspectiva con lo que tú logras ver tus objetivos? Cuando tú tienes tu objetivo muy claro en algo, pues cualquier oportunidad que ves, buena o mala, o sea, dura o blanda, pues te hace reaccionar y estás seguro que las cosas van a ir para mejor, ¿no? Entonces sí tenemos que vivir todo, pero más que nada yo creo que lo que tenemos que hacer es estar atentos. Primero tienes que saber qué quieres, para mi gusto o mi filosofía, tengo que estar atento qué quiero. Y una vez que estoy atento, o sea, sé lo que quiero, estoy atento a las oportunidades que se dan. Y cuando pasa algo adverso, hay un asesor que trabaja conmigo que me dice, ¿cómo te fue en Estados Unidos? Le dije, no, muy bien, padrísimo. Pues platícame, ya estábamos vendiendo en Estados Unidos, ¿no? Y digo, él la platica con mucho entusiasmo, yo la verdad es que pues, no la tenía tan presente así. Y dices que, ¿por qué te fue padre? Platícame qué te fue bien. No, es que fui a las tiendas y no había producto, o sea, la verdad estaba muy desatendido el mercado. ¿Y eso qué tiene de bueno? Le dije, pues porque si lo atiendo bien me va a ir mucho mejor. Si así me está yendo bien, pues entonces veo una oportunidad para que me haga mejor, ¿no? O sea, en lugar de pelearme, pero realmente no es porque haga un ejercicio. O sea, el tema de no juzgar, por ejemplo, es algo que he hecho mucho en esta última etapa de mi vida. Y no juzgar, hablo de personas o situaciones. Pero es importante en este tema que hablamos. O sea, si tú quieres ver un problema, te estás juzgando la situación en lugar de abrirte a la posibilidad de ver cosas diferentes, ¿no? No, y además de el para qué es muy fuerte, ¿no? Porque al final el para qué te obliga a pensar en lo que pasó, aprender, y ahí para qué me sirvió eso, ¿no? Entonces, claro, si es un error, la próxima te va mejor, porque claro, ya cometiste, check, ¿no? Ya está. Y Roberto, pensando un poco sobre, hablaste de muchas lecciones, ¿no? De liderazgo acá.
Hablaste del tema de que mientras más trabajo, más suerte tengo, ¿no? De ver los problemas como oportunidades. Si estuviera acá en una plática con tu hijo, con alguien, ¿no? De que confíe y que te ve a ti como un ejemplo, ¿cuál sería una lección de liderazgo que te gustaría de compartir? Mira, tengo una anécdota que me gusta mucho platicar porque lo hice. Me tocó organizar el evento de la Feria de San Marcos con YPO y algunos fueron y estuvo muy bien y nosotros trajimos a un conferencista de Guatemala y pues mis hijos medio lo conocieron. Entonces después de quizás un mes los llevé a desayunar a mis 3 hijos y a mi señora y yo me puse como en el papel de yo soy el conferencista. Entonces pues desayunamos y entonces le dije, oye, necesito que no tengan prisa, estaban más chiquitos, ¿va? Y que me escuchen porque quiero platicar con ustedes. Y la plática que les di ese día y les daría a mis hijos y se los seguiré dando, es que el universo es perfecto, ¿no? Que es muy importante saber lo que uno quiere y cuando uno realmente quiere algo, las cosas suceden, el universo confabula, las cosas se dan. Lo más difícil para un ser humano es realmente saber qué quieres. Entonces ese enfoque en darte cuenta qué es lo que quieres hacer con tu vida, y hay muchas formas de llegar a esa, ¿no? De preguntarte cómo te quieres ver en 10 años, qué te gustaría estar haciendo a tus 30, qué te gustaría estar haciendo como papá, te gustaría ser papá, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser, ¿no? Y uno va construyendo a ese ser en el que te quieres convertir, ¿no? Pero pues yo digo, oye, me encantaría en las noches ponerme a leer y llegar a mi casa. Pues entonces para hacerlo lo tienes que hacer, ¿no? Si te oye, pero yo no leo, pues entonces si quieres hacer eso, pues lee, porque pues está fácil, ¿no? Pues nomás tienes que saber qué es lo que quieras, ¿no? Y digo, bueno, pues yo quiero ser un buen padre, ¿y quiénes serán mis jueces? Pues mis hijos, ¿no? Entonces, ¿te importa lo que digan los demás? Depende para qué. O sea, en este caso, me interesa si quiero ser un buen empleador, pues que mis empleados opinen que soy un buen empleador, ¿no? Hemos logrado en esos últimos 3 años estar certificados en el Best Place to Work. Okay. Y no era el objetivo de la empresa, pero es la esencia de la empresa, ¿no? Entonces tenía claro que es lo que quería lograr. Entonces a mis hijos lo que le digo es, ten claridad en lo que quieres y teniendo una vez claridad en lo que quieres, el universo confabula. Pero lo más difícil para un ser humano, lo repito, es saber lo que quieres. Y muchas veces estamos esperando que nos llegue la felicidad sin saber qué es siquiera la felicidad, ¿no? Pero tú dijiste, te voy a entrar un poco más ahí, dijiste que nunca has pensado en llegar donde estás, ¿no? Porque en algún momento empezaste algo chiquito y comentaste cuando estaba en Colombia que vio los IPOers y todo, y dijo, pucha, no puede ser, que soy no el hijo más joven en todos. Entonces, ¿cuál fue el sueño que te hiciste llegar? Porque al final es muy difícil tener un objetivo, ¿no? Tenemos miles de objetivos. Quiero ser un super papá, un esposo maravilloso, quiero tener éxito en mi trabajo, quiero construir un mundo mejor. O sea, si empiezas a hacer un listado acá, no imagino que tú también, o sea, todos nosotros tenemos miles de objetivos. ¿Cómo es este proceso para ti de fijar algo? Porque a partir de este objetivo te haces ver las cosas como un para qué, ¿no? Como un problema, como un desafío, como una oportunidad de mejorar. O sea, ¿cómo es este proceso para ti de fijarse en un objetivo y si hay alguno que es más marcante? Mira, soy meditador desde hace 25 años y eso ha marcado una gran diferencia en mi vida porque es al final del día estar en paz y centrarte en lo que buscas y quieres, ¿no? Todas estas metas o estos objetivos que te pones, saber qué quieres, es cambiante. O sea, puedo decir, oye, quiero tener un vaso de leche, ¿no? Digo, por ponerlo muy simple. Pues cuando lo tienes, entonces te fijas otra meta y te vas fijando nuevas metas. O sea, digo, te lo digo como una anécdota de la vida de mi padre. Él soñó con ser empresario, con darles una buena educación a sus hijos, tener una buena casa. Y sí, efectivamente logró esos objetivos. Tuvo una buena casa, todos los 3 hermanos tuvimos una educación profesional, íbamos de viaje. Y cuando logró eso, estoy seguro que él se apagó. Porque de ahí ya no más metas, ya no más sueños, ya no más futuro. Y su vida se le fue acabando y se le achicó. O
sea, perdió la ilusión, perdieron las ganas de vivir. Entonces, si no tienes una ilusión, pues ya no tienes nada, ¿no? Pero esta motivación, claro que va cambiando. O sea, tú tienes una motivación a los 30, otros a los 40, otros a los 50. O sea, mi motivación actual es muy diferente a lo que yo tenía a los 30. O sea, yo a los 30 años, bueno, siempre he sido como buen lechero, muy madrugador. Pero antes me levantaba muy temprano para ir a trabajar y hoy me levanto muy temprano para meditar, irme a nadar y hacer mi rutina que tengo, ¿no? Entonces mis objetivos de hoy son diferentes que a los de hace 20 años. ¿Cómo descubres esto? Pues dejándote ir, ¿no? Creo que una de las cosas muy importantes es saber a quién escuchas. Creo que es algo fundamental. ¿Qué lees? O sea, ¿qué escuchas? No digo que escucho en corto, sino pues a quién le pones atención, ¿no? Y tener la capacidad de cambio, ¿no? O sea, si tú puedes escuchar gente muy valiosa, a lo mejor en un IPADE, en un curso, y digo en el IPADE, aparte de los maestros, pues la gente que participa, dices, oye, pues qué capacidad de cambio tengo, porque si todo lo quiero yo hacer como yo pienso, pues no tienes capacidad de cambiar. Y creo que una cosa muy importante es esa capacidad que tienes de cambiar. Y lo pienso y se lo he platicado a mis seres más queridos. Yo creo que es muy, pero muy, muy importante tener esa facilidad de cambiar, porque vamos a poner el ejemplo de una de las cosas que más me enorgullece es mi matrimonio y mi vida con mi esposa, la cual ha sido mi gran coach durante toda nuestra vida como pareja y ha sido una guía que realmente me ha ayudado muchísimo. Y en este tema, el efecto de poder no entrar en una guerra de poder, y no hablo nada más con la pareja, sino como empresario, como patrón, de querer tener la razón y ganar en lugar de dejarte guiar por tu esposa o por un compañero del IPADE o por un compañero de YPO, que escuchas y dices, mira, esto me gustó, y no quieres tener la razón, sino quieres aprender para lograr diferentes objetivos. Entonces yo creo que también para mí ha sido muy importante tener esa capacidad de cambio. Entonces se conjunta a quién quiero escuchar. Y date cuenta, o sea, no veo noticias, o sea, eso, no sé, tengo muchísimos años que no veo la tele, no veo el periódico, o sea, si de algo malo me tengo que enterar, me voy a enterar, pero de mi gusto estarlo viendo, no, porque siento que mi vibra está en otra cosa y empiezo a pensar en esas cosas que no me gustan. Entonces, ¿qué hago? Pues ver lo que me gusta y pensar en lo que me gusta para que en mi vida esté presente lo que me gusta. Oye, me surge la curiosidad. Hace unos cuantos minutos mencionabas aquel momento de tu negocio en donde eran 3 personas y los que producían el queso. Dándonos el dato de cuántos son ahora, la pregunta que yo te tengo es ¿qué parte de tu negocio lo soñaste, lo determinaste en el pasado? ¿Qué parte de lo que hoy es fue algo que quisiste que pasara? Me te voy a decir que pues quizás yo empecé en el 90. Y a lo mejor ya en el 91 veía en sueños o en ensueños mi fábrica con unas tinas de cuajado y la tubería. Porque bueno, pues ves artículos, estudias. Y yo sí la visualicé así, pero nunca me apresuré. Entonces, oye, ya lo pensabas y lo creías, pues no me lo creía. O sea, ya lo había visto en algún lado, ¿no? Es como ahorita tengo una asociación que se llama Domus, que trabajamos para un México mejor para todos. El propósito de la asociación es ese, ¿no? Y llevamos a los niños a la Panamericana o llevamos a los niños al fútbol, patrocinamos al Necaxa, que es el equipo de casa, y tenemos acceso con ellos. Y bueno, los niños se quedan maravillados. Los llevamos el año pasado a un museo, les explicaron las obras y te lo juro que los niños empezaron a llorar. O sea, de la emoción de que les explicaran lo que estaban viendo de arte, empezaron a llorar. Tenemos un coro que estamos convirtiendo en orquesta y son niños chiquitos, o sea, wow. O sea, oye, pues los niños no creían en eso porque no lo han visto. Y desgraciadamente hoy nuestra sociedad mexicana así está, pues ya no tiene más que sus perros hijos que les llaman y sociedad un poco distorsionada. Pues yo creo que la visión de estar cerca, a quién escuchas, pues, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que quieres ver? Entonces tú puedes ver esa universidad y puedes decir, no, pues los ricos, ¿no? O puedes decir, oye, yo voy a estar aquí. Claro. Entonces depende de cómo veas tú las cosas, creo que es como pueden funcionar. Y entonces ves un problema y ves un resentimiento en lugar de ver una oportunidad, ¿no? Entonces tú visualizaste eso. Porque hace rato mencionaste 35,000 litros por minuto.
Por hora. Por hora, perdón, por hora. Es muchísimo. ¿Cuántos empleados tienes ahora? Aquello que eran 3 o 6, ¿cuántos son ahora? 4.50, alrededor de 4.50. Mira, nada más. Muy bien, Increíble. muy bien. No, creo que así, además de la visualización tuya, ¿no? O sea, al final imagina el impacto que tienes cuando haces esas cosas con gente que no tenía esta visión. Entonces imagino estos niños que tuvieron esa chance, cómo van a soñar más, ¿no? Entonces creo que ahí tiene un impacto muy importante tuyo, ¿no? También de no solamente utilizar para ti algo para visualizar y buscar y perseguir los sueños, pero imagina cuánta gente que está ayudando a soñar también, ¿no? Y que de repente no han visto posibilidades distintas. Así que... Fíjate, te comento esto porque se me hace trascendente. Y en el tiempo, lo que seas tus objetivos y cómo lo ves. Cuando yo empecé con el coro, que fue hace como 9 años, pues digo, la historia es muy bonita, el maestro y a los niños qué quiere ser de grande y pues qué crees que querían ser de grandes, ¿no? Narcotraficantes, ¿no? Wow. Y se les puso a meditar y empezaron con la música y después de un tiempo pues querían ser músicos, ¿no? Pero yo lo hacía como por ese corazón. Y hoy mi objetivo dentro de la asociación no es esa. Mi objetivo es hacer un México mejor para todos. O sea, alcanzar a más gente en la sociedad, lo estamos documentando, para poder llegar a otros empresarios con el documento y decir, oye, esto es Domus, así se hizo un estudio de planeación estratégica para el 2035, estamos viendo esto y esto, nuestros pilares son estos y estos. Entonces evoluciona tu idealismo, vamos a decirlo así, ¿no? Ujú. Entonces creo que parte importante de cómo podemos empezar a tener sueños y visiones diferentes, Claro. ¿no? Y quizás ya está acontecendo un poco, o sea, ¿qué sigue? ¿No? Porque al final tiene una empresa muy exitosa, familia, aprovecha para desarrollarse, de repente esta fundación, esas cosas todas, o sea, ¿qué sigue? O sea, cuando ahora mentalizando, visualizando los próximos 10, 20 años de Roberto, ¿cuál es el norte? Mira, voy a ¿no? abrir La estela guía. dos puntos. Uno, que yo no hice una empresa para que mis hijos tengan donde trabajar, ¿no? Y mucha gente me lo pregunta. Digo, híjole, mano, la verdad es que a mí haber logrado mis objetivos profesionales, el haber sufrido, el haber estar a punto de cerrar y hoy tener la empresa que tengo, pues es muy satisfactorio, ¿no? Y yo sería muy injusto que le dijera a mis hijos, vénganse a vivir lo que yo hice, en lugar de anda, corre con tus sueños y logra tus sueños y tus objetivos, ¿no? De ninguna manera quiere decir que vamos a desperdiciar el patrimonio que se ha logrado, pero hoy tenemos gente profesional, nos manejamos a través de gobierno corporativo, entonces pues hay ejecutivos muy buenos que pueden llevar el negocio y ellos pueden ser dueños, enséñense a ser dueños. Entonces, un objetivo es consolidar esa parte de enseñar a mis hijos a ser dueños, pero ser también emprendedores y generar nuevos negocios dentro del grupo o por fuera, ¿no? Y bueno, ese es uno de los objetivos, pues ya abro 2 puntos. Y el otro objetivo actual de mi vida es luchar por el México que quiero. Porque existen muchas historias, el país se pone complicado y pues alzan las velas y se van a otro país a vivir, ¿no? Además que yo creo que pues ya no hay muchos lugares a donde irse que estén tan bien como estaban, ¿no? Pero pues se me hace muy, muy, muy mal pensar que dice, oye, bueno, pues si las cosas se ponen difícil, mira, ya otras gentes y otras generaciones hicieron muy bien sus cosas en tal lugar y es padrísimo ese lugar, me voy a ir a vivir ahí. ¿Y qué responsabilidad tienes como empresario, no? O como una sociedad o como un mexicano. O sea, se nos hace hoy normal que la gente robe, que los empresarios den mordida, porque para haber corrupción tiene que haber quien dé la mordida, ¿no? Y ya lo vemos muy normal y se nos hace, bueno, pues que, mira, robó, pero hizo muchas cosas. Está bien que te roben. Entonces nos hemos deteriorado. Entonces mi objetivo en esta etapa de mi vida es hacer un México mejor. O sea, realmente el sistema no está funcionando y los empresarios somos muy egoístas. O sea, si hay beneficios, si vas a fraccionar, pues túmbate todos los árboles y no pongas nada verde porque pues es 1 metro cuadrado menos y voy a ganar menos. Entonces hay una tendencia muy fea en eso. Llevo años en la empresa trabajando bajo el sistema de capitalismo consciente. Me lo regaló un YPO Hour en un viaje que hicimos a Chile. Bueno, platicando en Chile de mi forma de pensar, a los poquitos días me llegó el libro de Capitalismo Consciente. Y además porque vino al TEC de Monterrey el maestro que escribió el libro y pensé que me lo habían mandado. Soy miembro del consejo del TEC. Y no, fue este cuate de San Luis que me lo regaló y dije, mira, no estoy tan loco.
hay más gente que piensa como yo y me dio mucho potencial a mí saber que hay esto, toda la parte gerencial y directiva, que somos alrededor de 35 gentes en la empresa. Obviamente todos leímos el libro y nos alineamos mucho a esos valores y principios, ¿no? Entonces mi objetivo es consolidar una empresa bajo estos términos. O sea, el tema no es hacer dinero. Nos importa lo financiero, sí, pero no es eso se dará por consecuencia. Oye, has mencionado recientemente a tus hijos y has mencionado muchísimo a tu esposa e incluso la colaboración que ella ha tenido en tu historia, ¿no? Y en la historia de tu negocio. Tengo la curiosidad de saber, ¿cómo combinas este tema de familia con el tema de lo que estamos llamando business persona, ¿no? Todos los YPOers trabajamos en algo, tenemos una empresa, pero también llegamos a casa y convivimos con la familia. ¿Cómo lo combinas tú? ¿Cómo llegas a casa? ¿Cómo llega ese business persona a casa y cómo manejas el balance? Híjole, la verdad es que llego y siento unas cosquillas en la espalda, literal, y me desconecto. Ah, qué bien. O sea, ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo logras? Pues eso, la verdad es que ya no sé decírtelo porque realmente cuando tenía problemas más grandes no era tan fácil. Digo, hay la historia, pues, de mi historia y de mi esposa, que cuando mis hijos estaban chiquitos, pues yo andaba en todos lados. O sea, yo tenía que andar vendiendo en Monterrey, en México. O sea, yo viajaba y, bueno, salía muy temprano para trabajar, regresaba anoche. Cuando regresaba, pues muchas de las veces en la semana, mis hijos ya estaban dormidos. Entonces me siento muy bendecido y agradecido de haber tenido a la señora que tuve y que tengo. O sea, pero que tuve en ese rol de mamá y yo pues de trabajador, ¿no? De empresario. Pero hoy andamos juntos para todos lados. O sea, hoy pues ya es más fácil. Ya somos de nido vacío, ya mis 3 hijos no viven en casa. Entonces, pues siempre ando con ella. O sea, vamos a todos lados juntos. Tengo que trabajar, pues se viene conmigo. Sí, siempre andamos juntos. Pero ¿cómo lo logré ese equilibrio? Sí. Mira, creo... La verdad es tener una paz interior y saber que tu propósito no es nada más el business y el plan y siempre estar duro con el negocio y, o sea, como si fuera tu fin, pues eso creo que pues complicaría mucho el tema familiar, ¿no? Hace muchos años, te voy a decir que era una persona mucho más egoísta donde era un patrón aprendido. O sea, creo que el tema de las creencias juega mucho en el ser humano, ¿no? Y mi papá, pues era un hombre muy trabajador. Como te digo, tuve el abandono por mi papá por ser un hombre tan trabajador. Y quizás a él le dijeron que eso tenía que ser, ¿no? Que tiene que ser un muy trabajador. Y a lo mejor había oportunidades de llegar más temprano a casa, pero si llegaba temprano a casa, a lo mejor no iba a tener la idea que era muy trabajador. Entonces te inventas trabajos para quedarte como hombre trabajador. Y yo en un principio de mi vida profesional, pues también pensé que mi éxito tenía que ser en base a ser un hombre trabajador. O sea, ¿no? Era como algo que tienes como una creencia, pues al final del día lo que son, hay miles de estudios del tema de las creencias, ¿no? Y creo que el ir madurando, como conociéndome a mí mismo, dejándome sentir, creo que una clave importante es dejarme sentir, pues me llevó a decir, oye, pues no es necesario, ¿no? O sea, yo era más egoísta. O sea, yo pues todo el tiempo trabajando y los sábados, ¿no? Pues el sábado mi golf. Oye, pero es mi tiempo. Pues oye, trabajo como negro y cómo no voy a tener, ¿no? Y eso, bueno, es una oportunidad de mi vida que pues lo veo y fue algo que ya viví, ya no puedo hacer nada por eso. Pero un egoísmo y hoy, bueno, pues creo que abriéndote a ver nuevas oportunidades, aprender de los demás, que soy, pues, ¿cómo le hace este? Y pues realmente creo que se oye muy trillado, pero buscar tiempo de calidad con la familia creo que es algo importante. Pero lo que sí es muy significativo es que cuando llego con problema, de veras como si me apagaran un switch y siento unas cosquillitas y ya. Wow. Quizás no soy muy compartido con mi señora. Ahora, hoy me salen las cosas bien y tengo 4 directores que, o sea, yo les sumo y veo, ayer por ejemplo que me viene en la tarde, yo en la mañana, que tuvimos el tiempo libre de caminar aquí por Polanco, digo, híjoles, saqué la cuenta rápida y pues cuántas horas son por día la gente que trabaja conmigo. Dices, pues si ya éramos 7 pelados, pues no me daba, ¿va? Y si yo era el financiero, el de marketing y el de operaciones, pues claro que no te da el tiempo, ¿no? Y pues no estás tan en paz, pero hay veces que se necesita hacer. O sea, lo digo como un hombre de 57 años, pues ahorita lo dices fácil, pero cuando vas emprendiendo y vas empezando un negocio, que bueno, YPO pues empieza con chavos de abajo de 45.
Y en esa etapa, pues sí, realmente sí es muy complicado. Oye, Roberto, ¿qué ha sido YPO para ti? Esto es, a ver, esto es es como un foro de YPO, ¿verdad? Pero público. Y de YPOer para YPOers, entre YPOers, ¿qué es YPO para ti? Mira, lo más importante para mí fue que me ha ayudado mucho a crecer, a conocer gentes, pares, que en otra época de mi vida los pude ver como con otros ojos de inferioridad en mi parte, ¿no? Tiene que ver quizás de que somos de la provincia, pensamos diferente, y eso, bueno, me ha ayudado mucho a conocer otras personas, pares que vas viendo y dices, oye, pues no hay tanta diferencia, ¿no? Y esa seguridad y ese temple que tienen, wow, ¿no? Entonces, para mí eso, prueba superada, digo, siempre hay que seguir aprendiendo, pero sí un brinco cuántico tremendo en él. ¿Cuánto tiempo tienes en YPO? 10 años. 10 años. Wow, increíble, ¿eh? ¿Y tiene así algo que pasó? ¿Alguien te dijo algo en uno de los foros así que te marcó? Si tuviera que elegir algún tip, un jalón, no sé, del IPO, así del foro, ¿tendrías algo para comentar? Você sabe como, às vezes hay algunas personas que te clavan así y después queda así una semana dando vueltas en el tema, ¿no? Y te hace crecer muchísimo. O sea, para tangibilizar un poco el valor. Mira, yo foro, creo, ¿no? Renato, en lo particular, algo puntual así, experiencias de vida, muchas. Estábamos en un retiro y a uno de los miembros se le murió su mamá y entonces fue y lo llevamos al aeropuerto, pero en la noche ya estaba de vuelta con nosotros. O sea, digo, no que no le haya importado a su mamá, pero pues mi mamá ya se murió y yo me voy a mi retiro, ¿no? Entonces es algo que dices, wow, o sea, muchas cosas que sorprenden. Creo que el abrirte de corazón a escuchar a los demás es algo que a mí me ha encantado, ¿no? O sea, poder escucharlos, aprender, sentirlos. Y bueno, esa amistad que se logra hacer es realmente, que siempre lo he dicho, o sea, no es, al menos en el caso de mucha gente que conozco de YPO, no es que sea con los amigos que sales a cenar ni con los que te llevas mucho. Es algo que hay como una hermandad muy profunda, pero no son tus brothers de todos los días, sino son gente con la que realmente te sientes en confianza para poder expresar tus sentimientos y no te sientes juzgado ni vulnerado. Y digo, definitivamente tus amigos de prepa, pues cada quien vivió una vida diferente, ¿no? Y a lo mejor alguno anda batallando para pagar la colegiatura y tú le estás hablando de otros niveles de negocio, de otra experiencia, y pues ya no convives, o sea, es muy difícil. Y aquí el tema de que somos pares en muchas circunstancias, pues ayuda muchísimo a tener una plática de otro nivel, ¿no? Y bueno, pues he tenido la oportunidad de ir a viajes como el de Chile, realmente conocer gente de otros países, el de Perú, no, sí fue el de Chile. Y pues conoces a gente pues obviamente de Chile muchísima, pero también de Sudamérica, esa relación o pláticas que puedes tener en la comida, en el desayuno, por la dinámica que te cambian de mesa. O sea, realmente hemos vivido, tanto mi señora y yo, una gran experiencia. En lo particular, creo que mis hijos debieron de haber aprovechado mucho más el que yo estuviera en YPO. Y quizás a mí me faltó empujarlos, pero soy poco presión. No presiono mucho. O sea, dejo que vayan tomando sus sueños, sus decisiones. Y si no quieren es porque no quieren y está bien. No lo que yo hago lo tienen que hacer ellos. Pero creo que para los chavos hay una gran oportunidad en todo el circuito de YPO. Creo que es sumamente interesante. Interesante ha sido esta entrevista, este podcast con Roberto Cummins. No sé, Renato, si quieras concluir con algún aprendizaje general, algo que quieras, con lo que quieras concluir. Bueno, primero agradecerte muchísimo porque me quedé pensando acá y algo que a mí me marcó mucho son dos cosas. Una de la visualización, o sea, de tener claro una meta, aunque se cambie la meta 30 veces, pero al no tenerla, ¿no? Se pierde muchísimo foco, ¿no? Y la otra, ese tema del para qué, ¿no? O sea, cómo ver los problemas como un aprendizaje y una oportunidad para ser mejor, ¿no? Entonces, de verdad, te agradezco un montón y para mí estos son los dos, así como takeaways o dos aprendizajes que voy a llevar ahí de esta plática que me gustó mucho. Así que muchísimas gracias. Yo también me quedo muy impactado por lo que comúnmente llamamos la reinvención, ¿no? Y hasta se oye picudo decir
me reinventé. Creo que tu caso es un caso de reinvención muy interesante. A los 30, 31 años que tenías y decir, ¿para dónde quiero ir? Repito lo de la visualización, creo que es increíble. Lo dijiste en el tema del negocio que te imaginabas, pero también en el tema personal. Y es una vida, es una historia de reinvención sumamente interesante. Me ha dado muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Que les faltó Roberto. presumir los productos. Pero por favor, no. No, tienes la pero oportunidad. no es por cara de decir, bueno, ¿y qué hace de quesos? La gente que Bueno, nos pues, está viendo en video seguramente no está sé. salivando de ver tus No sé si productos. se vea, ahí. pero este es un producto que vendemos muchísimo. Se ve perfecto. Es el queso Oaxaca. Somos el número 3 en México en el consumo de queso Oaxaca. Y en el requesón, pues somos los líderes en el mercado en el autoservicio, ¿no? Que digo, a lo mejor es por los dos productos que más me conocen. Aquí traje una trenza de queso Oaxaca con pimiento rojo y aceite de oliva, pero bueno, igual de agradecido con ustedes por esta oportunidad. Para mí siempre este tipo de invitaciones me dan mucha emoción porque creo que es una oportunidad para poder transmitir, y si alguien está dispuesto a cambiar o abierto a cualquier cambio y de algo le sirve mi experiencia, pues es magnífico, ¿no? O sea, dicen, siembra un árbol, tener un hijo, no sé qué tantas historias, pero bueno, el sumar en la vida de mis compañeros de YPO y el compartir con ustedes esta tarde, pues es muy alegre, muy feliz. Gracias. Muchísimas gracias. Alegre e interesante ha sido para nosotros también. Renato, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Creo que ha sido una experiencia más muy valiosa. Y pues si te parece bien, cerramos este podcast agradeciéndoles a todos los que nos hayan podido acompañar, sea escuchándonos o viéndonos. Esto es YPO Cast México. Y somos Renato Abramovich, Sergio Fonseca, encantados de haber estado aquí con Roberto Cummins y listos. Esta es nuestra primera temporada y seguiremos teniendo más episodios interesantes para ustedes entre YPOers, para YPOers y para cualquiera con quien ustedes quieran compartir esto para que sigamos aprendiendo todos de todos y de los YPOers. Hasta la próxima. Gracias. Muchas la gracias. próxima. Hasta la próxima. Gracias a Tequila Clase Azul por ser parte de este episodio de YPO Podcast México.